Mi ex sale con mi primo porque está celosa de que a nuestra hija le agrade mi novia, pero pido la custodia completa tras una cena donde mi primo quiere que mi hija lo llame papá. Mi ex esposa, Lauren, de 32, y yo, de 33, nos casamos cuando teníamos 24. Todo fue bien el primer año. Ambos encontramos trabajo, alquilamos un departamento pequeño cerca del centro y pasábamos los fines de semana en mercados de agricultores. Pero entonces Lauren quedó embarazada. No estaba en los planes, pero tampoco ninguno estaba disconforme con la noticia. De hecho, estábamos alegres. Nuestra hija nació cuando teníamos 26. Después de su llegada, todo cambió. Lauren dejó su trabajo para quedarse en casa con la bebé porque no podíamos contar con ayuda para que la cuiden. Yo comencé a tomar más horas en el trabajo, para poder cubrir la diferencia. Para cuando llegaba a casa cada noche, los dos estábamos tan cansados que no había energía para nada más. Así es como se desgastan las relaciones, cuando en lugar de hablar de cosas interesantes, solo hablas de citas para el bebé y como tu jefe es un dolor de trasero. La pelea empezó unos 6 meses después de que naciera nuestra hija. Lauren dijo que yo no ayudaba lo suficiente, lo cual no era cierto porque los fines de semana, cuando estaba en casa, me ocupaba de la gran mayoría de las cosas de mi hija. Durante la semana era difícil cuando tenía que trabajar 10 a 12 horas. Ella dijo que yo no entendía lo duro que era estar sola con un bebé todo el día. Se puso feo rápido. Intentamos hacerlo funcionar por el bien de nuestra hija, pero cuando cumplió 2 años, ambos sabíamos que lo mejor era terminar el asunto. El divorcio fue sorprendentemente fluido. Porque aunque estábamos hartos el uno del otro, estábamos de acuerdo en que el camino del divorcio era bueno para todos, incluida nuestra hija. Acordamos custodia compartida con semanas alternas. Mi hija pasaría una semana conmigo y otra con Lauren. Hacíamos el intercambio los domingos a las 6 de la tarde. Durante los siguientes 4 años, este arreglo funcionó perfectamente. Lauren consiguió un trabajo, más algo de ayuda familiar y niñeras para cuidar a nuestra hija. A mí me ascendieron y también conseguí algo de ayuda. Ayuda que no estaba disponible durante nuestro matrimonio por temas que no vienen al caso, pero con mi nuevo salario, más el trabajo de Lauren, fue más fácil contratar ayuda, más la ayuda que estuvo disponible. Además, nuestra hija estaba en casa de cada uno 2 semanas al mes aproximadamente, así que eran solo 2 semanas en donde debíamos arreglar quién la cuidaría cuando estábamos en el trabajo. También mis horas bajaron considerablemente, ya que no necesitaba tanto dinero. Éramos cordiales durante las entregas. También cuando debíamos coordinar cualquier hecho relacionado con nuestra hija por teléfono. Ambos salimos con gente de vez en cuando, pero nada serio. Teníamos una regla no escrita de no presentar a mi hija a nadie a menos que fuera una relación que vaya en serio. Mi hija estuvo bien, nunca se quejó del arreglo. Tenía su propia habitación en ambas casas, sus propios juguetes, sus propias rutinas. Parecía que habíamos logrado lo imposible, un divorcio que no destruyó a nuestra hija. 1 año atrás, conocí a mi novia, de 29. Me gustaba mucho ella, pero más importante, parecía agradarle la idea de que yo tuviera una hija. Tras 6 meses saliendo, supe que era distinto a lo que había tenido desde el divorcio. Le consulté a Lauren si estaría bien que ella conociera a nuestra hija, y ella dijo que no había ningún problema en ello. Quería hacer todo lo más suave posible para todo el mundo. Mi novia conoció a mi hija por primera vez y se llevaron bien de inmediato, quizás demasiado bien. A partir de allí comenzó a estar presente en la vida de mi hija. Ella venía a casa y se quedaba algunas noches. Si era la semana que me tocaba a mi hija, compartían cosas juntas. Como, por ejemplo, ver una película o hasta ayudarle con la tarea. A Lauren realmente le gustaba pasar tiempo con mi hija y conmigo, y todo se desenvolvió bastante bien. Hasta que comenzaron los problemas con mi ex. Un día me pide que nos reunamos para hablar algo importante sobre nuestra hija. Siempre lo hacíamos por teléfono, o en las entregas, así que parecía serio. Era para decirme que quería conocer a mi novia antes de que esto avanzara. No sabía cómo esto era necesario, pero Lauren insistió diciendo que era por la seguridad y el bienestar de mi hija. Organicé un almuerzo para que las dos se conocieran. Algo que mi novia aceptó porque quería que todo vaya bien. El almuerzo fue 2 semanas después. Mi novia, Lauren y yo nos sentamos en una mesa de la esquina para conversar tranquilos, y vaya que fue una buena idea. La conversación fue rígida. Lauren le preguntó a mi novia sobre su trabajo, dónde creció, cómo era su familia. Más que un almuerzo parecía una entrevista de trabajo para un puesto de máxima seguridad. Mi novia respondió todo con educación, aunque a mí me parecía algo descortés. Al final, Lauren dijo que mi novia parecía bien, pero que esperaba que yo tuviera cuidado con el ejemplo que estaba dando a mi hija. Cuando pregunté a lo que se refería, respondió que solo quería lo mejor para nuestra hija. En las semanas siguientes, noté que los mensajes de Lauren se volvieron más cortos y fríos. Empezó a pedir cambiar días de custodia a último momento, cosa que nunca había hecho. 3 semanas atrás, Lauren apareció en mi casa un viernes por la tarde para hablar. Le tocaba esa semana a ella,
así que yo estaba solo y nuestra hija estaba con un familiar de Lauren. La llevé a Lauren a la cocina. Se veía nerviosa, pero también desafiante, como preparándose para una pelea. Necesitaba decirme algo antes de que lo escuchara por ahí. Estaba saliendo con alguien y no era casual, era algo serio. Dije que estaba bien, ya que siempre le animé a que saliera con alguien cuando estuviera lista. Pero cuando se refería a algo serio, era a problemas serios, porque era mi primo. Me quedé mirándola. Mi primo, de 28, es hijo de la hermana de mi madre. De niños, nuestras familias vivían en el mismo vecindario. Se podría decir que no tengo hermanos competitivos, pero mi primo cumplió ese rol durante toda nuestra infancia. Tras el divorcio, empezó a escribirme más. Quería tomar unas cervezas, ponernos al día, actuar como si fuéramos cercanos. Lo ignoré en su mayoría porque tenía las manos llenas con el trabajo y mi hija. Le pregunté a Lauren cuánto tiempo llevaba y ella respondió que un mes. Se encontraron en un parque, empezaron a hablar, se pasaron números y lo demás es historia. Afirmó que tenían química real y que no iba a disculparse por seguir con su vida. Le dije que no me importaba con quién saliera, pero que mi primo era una pésima elección. Y aquí dirán, es que Ope es celoso, pero créeme, mi primo son malas noticias. Se puso a la defensiva e informó que yo no tenía derecho a opinar sobre sus relaciones. Dije que bien, pero que lo mantuviera alejado de mi hija hasta que yo estuviera cómodo. Pero para ella no era justo porque yo había presentado a mi hija a mi novia. Señalé que le había pedido permiso antes de hacerlo, mi relación era más seria y era un poco confuso para nuestra hija presentarle que su madre saliera con mi primo. Respondió que no le importaba y que ella quería hacer lo mismo. Entonces redobló su apuesta diciendo que iba a llevar a mi hija a cenar con mi primo esa noche. Dije absolutamente no, pero ella respondió que era su semana de custodia y haría lo que quisiera. Para mí ella estaba siendo imprudente, mientras que para ella yo estaba controlando. Seguimos así hasta que Lauren se dio la vuelta y se fue. No dormí esa noche. Revisé el teléfono esperando un mensaje de Lauren diciendo que había cambiado de idea. Nada. Al día siguiente, sábado, Lauren trajo a mi hija a mi casa a las 10 de la mañana. No debía devolverla hasta el domingo por la tarde. Al parecer nuestra hija había estado callada toda la mañana y hablaba solo para pedir venir a mi casa. Lauren pensó que quizá no se sentía bien. Llevé a mi hija adentro y Lauren se fue. Mi hija fue directo a su cuarto sin decir nada. La seguí y la encontré sentada en la cama mirando al suelo. Le pregunté si estaba bien. No respondió durante varios minutos, luego empezó a llorar. Tardé casi una hora en obtener todo el relato. La cena fue en un lugar cerca del apartamento de Lauren. Mi primo ya estaba esperando. Durante la comida, la llamó cariño y pequeña, de un modo que a ella le incomodó. Luego empezó a bromear con ser su nuevo papá. Le dijo que debería practicar llamándolo papá en lugar de por su nombre. Mi hija pensó que bromeaba y se rió, pero siguió insistiendo. Ahora que él y Lauren estaban juntos, estaría presente todo el tiempo y sería más fácil si empezaba a llamarlo papá de una vez. Mi hija le respondió que ella ya tenía papá. Mi primo argumentó, claro, pero ahora tienes dos papás, ¿no te parece genial? Mi hija miró a Lauren buscando ayuda, pero Lauren siguió comiendo su ensalada sin decir nada. Mi primo se puso más insistente diciendo que si mi hija iba a ser difícil, eso complicaría las cosas para todos. No alzó la voz ni fue abiertamente grosero, pero el tono dejó claro que ya no era broma. Mi hija pasó el resto de la cena en silencio. Cuando regresaron al departamento de Lauren, mi hija quería ir a mi casa, pero Lauren le respondió que era posible y que tenía que quedarse hasta el domingo. Mi hija lloró hasta dormirse. A la mañana siguiente, volvió a decirle a Lauren que quería irse. Lauren cedió y la trajo de vuelta. Tras contarme todo, mi hija me preguntó si tenía que volver a casa de Lauren la próxima semana. Llamé a mi abogado el lunes a primera hora. Expliqué la situación y pregunté mis opciones. La opción era que podía solicitar una modificación de custodia de emergencia por angustia emocional. No sería fácil, pero si demostraba que el bienestar de mi hija estaba en riesgo, un juez podría ajustar temporalmente el acuerdo. Presenté los papeles esa tarde. A los 3 días notificaron a Lauren. Me llamó inmediatamente, gritando que intentaba quitarle a mi hija por una mala cena. Cuando le respondí que no era por la cena, era por su criterio y por permitir que mi primo intimidara a nuestra hija, me colgó. 2 días después, empecé a ver publicaciones. Lauren había publicado que yo estaba celoso de su felicidad, y que para arruinar su momento, ahora que estaba comenzando una nueva relación, estaba intentando arruinar el acuerdo de custodia. En ningún momento nombraba que estaba saliendo con mi primo o que sonaba a que ella era la celosa por mi novia. La familia de Lauren parecía estar apoyándola, sin importar el detalle de que ella estaba saliendo con mi primo. No sé si todos sabían ese detalle, pero al menos sus padres sí y no tenían problema con ello. Si bien no me gustaba la idea de mi primo por muchas razones, con quien saliera ella no era de mi incumbencia. Pero dado todo lo que había sucedido, sí era un problema. Mi propia familia reaccionó de forma mixta.
Mis padres se horrorizaron cuando les conté lo que hizo mi primo, lo conocen demasiado bien como para no hacerlo. Mi madre llamó a su hermana y la enfrentó. No fue bien porque mi tía defendió a su hijo y mencionó que mi hija solo quería llamar la atención. Mi madre le gritó que era la segunda idiota de la familia, y que había perdido el primer lugar por culpa de su hijo, pero no por mucho. También le ordenó que se mantuviera lejos de su nieta, lo cual también incluía a su hijo. Mi padre también me apoyaba, pero no era el hijo de su hermana el problema. Aunque pensaba exactamente igual que mi madre. El problema es este. Mi primo ha tenido una adolescencia complicada, con algunos abusos de sustancias. Mayoritariamente, alcohol, pero no podemos descartar otras cosas durante ese periodo de su vida. Ahora él dice estar sobrio, y puedo llegar a creerle, pero me hubiera gustado que Lauren se tomara las cosas con calma en lugar de apresurarse. De hecho, parece todo demasiada coincidencia para ser una relación que haya surgido de manera natural. En nuestras discusiones, ella ha mencionado algunas cosas que me hacen pensar que tiene celos de mi novia. No por mí, pero porque ha conectado bien con nuestra hija. Sin embargo, mi hija nunca le ha dicho a mi novia mamá, al menos no delante de nosotros. Es como si Lauren estuviera intentando ganar la competencia, la de que pareja de uno de sus padres quiere más o algo así. La audiencia de custodia está programada para el próximo mes. Mi abogado dice que tenemos un caso si mi hija está afectada por todo esto, pero no es un triunfo asegurado si ella no ha sufrido algún trauma por esto. También Lauren ha sido buena madre en general, y a los jueces no les gusta quitarle a una madre su hija, salvo evidencia clara de daño. El testimonio de mi hija será crucial, pero a mi abogado le preocupa. Mi novia ha sido un apoyo en todo esto, ha estado quedándose más en su casa para darme espacio. Dijo que entendía si necesitaba pausar nuestra relación hasta resolver esto. Y aunque le agradecí por el gesto, prefería tenerla de mi lado en este momento. Mi hija ha estado muy apegada a mí desde esa cena y no quiere volver a casa de su madre. He intentado explicarle lo que significa el acuerdo de custodia y esas cosas, pero no sé si lo ha entendido del todo. Lo único que repite es que no quiere volver con su madre y no quiere volver a ver a mi primo. Ella lo conocía, de algún evento familiar, pero nunca tuvo que vivir algo como esto. De hecho, comienzo a pensar que hay más que solo el hecho de presionarla para que le diga papá. Edición, creo que enumerar cosas que ha hecho mi primo durante su etapa de adicción no vale la pena. Su madre sabe muy bien cuáles son porque las ha tenido que vivir. Soy de las personas que creen en dar otras oportunidades, pero cuando se trata de mi hija prefiero pisar sobre seguro. Por eso prefería esperar a que las cosas con Lauren sean más serias. Porque aunque hayan pasado años de que él se rehabilitó, las luchas contra las adicciones son para toda la vida. Si bien esto no tiene que ver con eso en concreto, o al menos eso es lo que sé, tampoco el comportamiento de mi primo, por lo que cuenta mi hija, no parece ser el más normal. Actualización 1. La audiencia de custodia fue ayer. Necesito escribirlo mientras lo tengo fresco porque no puedo creer lo que salió en esa sala. Las semanas previas fueron duras. Mi hija se quedó conmigo todo el tiempo porque se otorgó un acuerdo temporal hasta que esto se resolviera. El juez aceptó basándose en una reunión previa de mi hija con una trabajadora del juzgado. Lauren tuvo visitas supervisadas 2 veces por semana en un centro familiar de la ciudad. Mi hija fue, pero no fue muy bueno porque ella no quería abrirse con su madre. Luego de esas citas, por lo general Lauren hablaba en sus redes de lo mal que le hacía como madre estar alejada de su hija. Contaba una versión distorsionada de lo que sucedía en las visitas supervisadas, donde nuestra hija lloraba porque no quería separarse de ella. No era lo que estaba sucediendo. Lamentablemente, mi abogado me aconsejó en contra de desmentirla en medio de esto. Primero porque sería mi palabra contra la de ella, no iba a filmar la interacción de madre e hija para mostrar mi punto, no iba a exponer a mi hija solo para que algunos desconocidos y conocidas idiotas lo vieran. Y si solo escribía mi versión, era mi palabra contra la de ella. Mi primo apareció en mi casa una noche, unas 2 semanas antes de la audiencia. Acababa de acostar a mi hija y estaba limpiando la cocina cuando oí golpes en la puerta. Miré por la mirilla y lo vi. No abrí. Siguió tocando y terminó gritando que sabía que estaba dentro y necesitábamos hablar. Llamé a la policía. Cuando llegaron, ya se había ido. Los oficiales tomaron mi declaración y dijeron que lo documentarían. Mi abogado usó ese informe en la corte. También presentó los mensajes que me envió mi primo, incluidos varios donde me llamó patético y dijo que estaba celoso de que Lauren hubiera pasado de página. Hubo uno donde dijo que hacía todo esto porque mi hija, eventualmente, se daría cuenta de que yo era el problema y querría pasar más tiempo con él y con Lauren. La abogada de Lauren intentó argumentar que yo sacaba las cosas de contexto. Presentó testigos de carácter que hablaron de lo dedicada madre que había sido Lauren. Su hermana declaró que Lauren la llamaba a diario llorando por extrañar a mi hija. La madre de Lauren dijo que yo actuaba por despecho porque ella había encontrado la felicidad. Luego se analizó una sesión con una psicóloga del juzgado con una reunión con mi hija más extensa. La primera había sido preliminar. En ellas surgieron más detalles de esa cena.
Para empezar, mi primo había estado tomando alcohol junto a Lauren. Sí, el mismo adicto que estaba recuperado. Mi hija obviamente no lo explicó de esta manera, pero dio detalles de que había una botella con forma de botella de vino, y que ambos estuvieron tomando. También mi primo fue mucho más agresivo de lo que mi hija relató en un primer momento conmigo. Ella tenía miedo de contarlo, pero se abrió con la trabajadora que se especializa en estos casos. Por último, ellos fueron inapropiados delante de ella. Principalmente, mi primo, que estaba demasiado cariñoso con Lauren, aunque ella parecía intentar decirle que no. Eso es lo que pudimos obtener de lo que dijo una niña, y sonaba bastante mal. El juez pidió un receso luego de que testificara la psicóloga y pidió tiempo porque necesitaba revisar material adicional. Esperamos en el pasillo más de una hora. Lauren se sentó al otro extremo con su abogada y su familia. Nadie habló entre nosotros. Al volver a la sala, el juez anunció su decisión. Me otorgaba la custodia completa, pero Lauren tendría visitas fines de semana alternos, del sábado por la mañana al domingo por la tarde, con la condición de que mi primo no podía estar presente en ninguna de esas visitas. El juez dijo que mi hija había sido clara sobre su incomodidad y miedo respecto a mi primo, y que la falta de reacción de Lauren en la cena demostraba mal criterio. También señaló que las mentiras en redes sociales pintaban una mala imagen de ella como madre. Lauren empezó a llorar. Su abogada pidió una suspensión para apelar, pero el juez la negó, dijo que la orden era efectiva de inmediato. Esa noche me llamó mi tía para gritarme por lo que le hice a mi primo y a Lauren. Según mi tía, ahora todos sabían sobre su recaída. Lo cual me dice que ella también lo sabía. Mi madre tampoco estaba contenta con mi tía, pero ya estaban bastante mal antes de que saliera esta información. Le respondí que su hijo debería buscar ayuda por su propio bien y me colgó. Mi madre llamó a las pocas horas porque mi tía había enviado un correo masivo a toda la familia extendida, acusándome de inventar historias sobre mi primo para ganar la custodia. El correo afirma que mi hija fue adoctrinada para decir eso y que mi primo estaba completamente sobrio. Mi madre respondió, con copia a todos, pero quería que supiera lo que estaba pasando en la familia. Los días siguientes fueron tranquilos. Mi novia vino la mayoría de las noches y ayudó con la cena y la tarea. El fin de semana pasado fue la primera visita de Lauren. Dejé a mi hija en el centro familiar el sábado a las 9. Lauren ya estaba ahí. Mi hija caminó despacio hacia su madre, pero no la abrazó. Lauren intentó hablarle, pero mi hija solo asentía o negaba. Se fueron juntas y yo me fui a esperar esas 24 horas. Está claro que este arreglo no me gusta, pero es lo que ordenó el juez. Esa noche, mi hija me contó que Lauren lloró mucho durante la visita y le preguntaba por qué dijo esas cosas al juez. Lauren comenzó a decirle que la lastimó y que hizo que todos pensaran que era mala madre. Mi abogado ya sabe de estas cosas. Ayer, recibí un texto de mi primo. Decía que Lauren había cortado con él y me culpó por arruinar su relación. Lauren estaba hecha un desastre desde que perdió la custodia compartida y que no podía con una relación. Bloqueé su número tras leerlo. Esta mañana me llamó mi abogado. La abogada de Lauren le contactó para modificar el régimen de visitas, ya que Lauren quiere volver al esquema anterior. Su argumento es que mi hija ya se ha adaptado y todo se ha calmado, así que no hay motivo para visitas limitadas. Le hemos respondido que no, que estas cosas no se adaptan a los cambios de humor de Lauren. También le pregunté a mi hija la mañana siguiente en el desayuno si quería pasar más tiempo con su madre. Dijo que no sabía. Le pregunté si se sentía segura en la casa de Lauren y respondió que sí, pero solo si mi primo no estaba. Le expliqué que no se le permitiría estar durante las visitas y me preguntó cómo podía estar seguro. Cuando le dije que el juez lo ordenó, ella lo pensó un minuto y preguntó si podíamos dejar todo como está. Si Lauren quiere modificar el acuerdo, deberá presentar su propia moción y volveremos a la corte. Por ahora, todo sigue igual. Las redes de Lauren están tranquilas, tras haber borrado sus publicaciones. No sé si lo hizo porque es lo correcto hacer o porque quiere verse bien. Al final, en la visita que tuvo, ella volvió a presionar a nuestra hija para que no dijera cosas que la hagan ver mal. Mi abogado me ha pedido que espere, ver cómo se comporta Lauren en las próximas visitas. Con esto solo es posible que no le quiten las visitas también, así que es mejor esperar. Actualización 2. Lauren ha presentado hace 3 semanas una audiencia para modificar la custodia. La fecha es el mes que viene. Su abogada envió un paquete grueso de materiales, incluyendo declaraciones juradas de su familia, una evaluación psicológica a la que se sometió voluntariamente y una declaración de una consejera a la que ha estado yendo. Básicamente, argumentan que ha hecho el trabajo para abordar las preocupaciones de la audiencia anterior y merece custodia igualitaria. Mi abogado revisó todo y dijo que su caso es más sólido de lo que le gustaría. La evaluación psicológica no muestra señales de alarma. La declaración de la consejera habla de cómo Lauren ha estado procesando la situación y aprendiendo mejores límites. Las declaraciones de su familia dicen que ha sido una madre dedicada y que el arreglo actual es demasiado restrictivo. Pero pasó algo que nadie esperaba. Hace 2 semanas, mi hija estaba en su visita regular con Lauren.
La dejé el sábado por la mañana como siempre. Todo parecía normal. El domingo por la tarde, cuando la recogí, mi hija estaba callada de nuevo, pero no bloqueada como antes. Parecía pensativa, no asustada. Llegamos a casa y fue a su cuarto a guardar su bolsa. Minutos después, vino a la cocina, donde yo empezaba la cena, y me pidió hablar. Me senté con ella en la mesa y esperé. Mi hija dijo que algo había pasado en casa de Lauren ese fin de semana. Los padres de Lauren estuvieron ahí la mayor parte del sábado. Llevaron comida y pasaron la tarde viéndola jugar en el patio. Todo estaba bien hasta que mi hija oyó a Lauren y a su madre hablando en la cocina mientras ella iba por un vaso de agua. La madre de Lauren le decía que dejara de ser tan emocional durante las visitas porque incomodaba a mi hija. Lauren dijo que no podía evitarlo porque la extrañaba y la situación era insoportable. Entonces Lauren le dijo a su madre que nunca debió involucrarse con mi primo. Que fue una decisión estúpida por despecho, al verme avanzar con mi novia y ver lo feliz que estaba mi hija con ella, quiso herirme de vuelta. Cuando se topó con mi primo en ese parque, sabía exactamente lo que hacía, sabía que me molestaría. Mi hija, que escuchó todo, no entendió todo, pero sí entendió que Lauren estuvo con mi primo para molestarme. A la mañana siguiente llamé a mi abogado y le expliqué lo que mi hija había escuchado. Estaba bien, pero la situación era algo compleja para que una niña de su edad lo entendiera correctamente. No era lo mismo que situaciones que ella vio con sus ojos, solo algo que escuchó. Pero luego pasó otra cosa. Mi primo fue internado en rehabilitación de nuevo. Eso no sería sorpresa, sino el hecho de que mi primo ha aceptado, como parte de su programa, enmendar algunas cosas. Y entre ellas, enviar una carta con disculpas hacia mí por lo que hizo. Allí había muchas cosas sobre cuando era más joven y teníamos nuestras diferencias, pero también lo que sucedió el último tiempo. Para empezar, que Lauren no lo había encontrado en un parque, sino en un bar. Allí es donde tuvieron su primera cita, luego de que ella lo contactara. Para que quede absolutamente claro, Lauren sabía de sus adicciones. Y si bien no fue idea de Lauren ir allí, debería haber sido la primera señal de alarma de que un adicto te pida ir allí. Sirven bebidas sin alcohol en esos lugares, pero es demasiada tentación para alguien que está luchando contra sus propios demonios. Siguió confesando que Lauren le había insistido que sería bueno que nuestra hija le llamara papá, y estaba bien con que tomaran esa noche para hacer más distendidas las cosas. También admitió que fueron muy cariñosos entre sí, como dijo mi hija. Nada abiertamente explícito, pero sí demasiado para estar delante de una niña. Ayer, mi abogado presentó esta carta escrita a mano por mi primo, que fue autentificada por un experto para determinar que era la letra de él. Esto en caso de ser citado y que la desconozca. Esto ha suspendido las visitas con Lauren hasta que se tome una decisión final. Mi hija parece bien. Va bien en la escuela y ha hecho una nueva amiga. La audiencia del mes que viene determinará qué pasa con la custodia. Mi abogado cree que lo nuevo sobre mi primo ayudará, pero me advierte que no me confíe. Mi ex aún está pintando una imagen muy positiva de ella, rehabilitada si se quiere, y podría influenciar al juez. Todo dependerá de la gravedad del asunto, y quizás de si mi primo acepta testificar para dar más detalles. Confío en que su tratamiento funcione y él haga lo correcto al final del día. Pero en estos momentos, parece una partida de ajedrez, en el que cualquier pieza que muevas puede generar problemas varios movimientos más adelante. Actualización 3. La audiencia fue la semana pasada. Escribo desde mi sala mientras mi hija duerme arriba y mi novia está en la cocina haciendo té. Las últimas semanas han sido mucho y necesito anotarlo antes de perder detalles. La abogada de Lauren llegó preparada. Llevó a un psicólogo infantil para testificar sobre la importancia del vínculo madre-hija, y cómo visitas limitadas pueden dañarlo a largo plazo. Llevó a su consejera para explicar el trabajo que Lauren ha hecho para procesar sus emociones y mejorar su criterio. 3 compañeras de trabajo de Lauren declararon sobre lo responsable y cuidadosa que es en lo profesional. La propia Lauren declaró cuánto extrañaba a mi hija y cómo había aprendido de sus errores. Fue efectivo. Vi al juez tomar notas y asentir por momentos. Luego mi abogado presentó nuestro lado. Llamó a mi primo a declarar. Él explicó todo lo que dijo mi primo, pero también amplió la información a más detalles. Se disculpó por lo que hizo, y explicó que esto era parte de su recuperación, enmendar sus errores del pasado. El juez le hizo varias preguntas incisivas sobre por qué hablaba ahora y si tenía motivos ocultos. Dijo que su único motivo era decir la verdad, aunque eso lo hiciera ver mal a él. También presentamos un informe del centro de visitas supervisadas. El supervisor documentó que durante las visitas, Lauren tenía comportamientos poco apropiados. Si mi hija no estaba muy entusiasmada con ir con ella la presionaba en lugar de intentar calmarla y hablar. Finalmente, y después de mucho suspenso, el juez ordenó terminar con las visitas supervisadas y entregarme la custodia al 100%. Hubo muchos gritos en la sala, especialmente de mi ex y su familia, mientras su abogada intentaba hablar con el juez. Pero eso fue todo y regresamos a casa. Eso fue hace 5 días. Ayer, recibí un mensaje de Lauren. No tenía filtro alguno,
porque piensa que no tiene nada que perder. No creo que sea así, porque si vuelve a intentar modificar el acuerdo, todo esto es prueba de su condición. Me llamaba todo tipo de cosas, pero también a mis padres, a mi novia y hasta a mi primo. Quedará guardado en caso de que lo necesitemos en el futuro. Mi primo ha salido de su rehabilitación, y ahora viene la parte más difícil, continuar con su sobriedad sin el apoyo que recibes en esos centros. Mi tía no está hablando en estos momentos con mi madre, pero sé algunas de las cosas gracias a otros familiares. En parte, aunque me gusta estar muy lejos de mi primo, realmente espero que pueda superar esto. Las adicciones no son una broma. Aunque en lo que a mí respecta, me mantendré lejos, especialmente a mi hija. La relación entre mi novia y mi hija se ha fortalecido. Mi hija pide la opinión de mi novia ahora, que ponerse para la escuela, como dibujar cierto animal, si un chiste es gracioso. Mi novia no es un reemplazo para Lauren, pero se ha vuelto una parte importante de la vida de mi hija. Se lo agradezco, porque sé lo difícil que es salir con alguien con un hijo. A ella no le ha afectado de forma directa, pero ha estado para mí en mis momentos más oscuros. Anoche, mi hija me preguntó si me iba a casar con mi novia. Le pregunté de dónde salió eso. Al parecer, una amiga en la escuela dijo que cuando un papá tiene novia mucho tiempo, suelen casarse. Me ha descolocado completamente. No lo había pensado, pero ahora no puedo evitar hacerme la pregunta. No lo haré próximamente, pero creo que mi hija tiene un punto válido. Sin embargo, creo que es demasiado temprano para dar ese paso. No sé si el arreglo actual perdurará o si Lauren pedirá eventualmente una modificación. No sé si mi primo se recuperará o volverá a caer en sus viejos hábitos. Pero sí estoy seguro de que esto está llegando a su fin y no tendré nada para contarles por un tiempo. Actualización 4. Para dar un plazo de tiempo, la última vez que publiqué aquí fue hace un poco más de 3 años. Por eso traigo una actualización de vida, si eso está permitido en este sub. Quiero hablar sobre lo que ha sido mi vida, cómo está mi hija y sobre mi ex y mi primo. Mi hija está muy bien, prosperando a pesar de que continúa alejada de su madre. Lauren intentó obtener algún acuerdo que le permitiera verla, y en parte lo consiguió, pero más sobre eso luego. Lo importante es que mi hija está bien y que no ha reemplazado a su madre por mi ahora esposa, como Lauren y algunas personas siempre parecían pensar. Creo que su relación es más de amigas en este momento. No sé cómo explicarlo, pero parecen hermanas o mejores amigas. Me casé con ella hace unos 6 meses, luego de que estuvimos saliendo más de 3 años, si no me equivoco. Al final le pedí matrimonio, como dije que estaba pensando en mi actualización anterior, pero fue mucho después. De hecho, lo discutimos juntos durante un tiempo, hasta que ambos estuvimos cómodos con la idea y lo hice oficial, con anillo y todo. Mi hija era la más emocionada de todos, ya que bailó en la boda conmigo, mi esposa, mis padres y cualquiera que aún tuviera piernas para seguirle el ritmo. Eso es lo que provoca jugar al fútbol en la escuela. Mi primo no ha tenido recaídas de las que yo esté enterado. Lo he visto un par de veces y parece estar bien. Se ha disculpado conmigo, pero no ha vuelto a ver a mi hija por decisión mía. En las 2 oportunidades que lo vi, mi hija no estuvo presente. Si ha vuelto a sus viejos hábitos, realmente no lo sé, puede que lo oculte muy bien, no puedo decirlo. Espero realmente que no, pero tampoco es mi problema. Es más un deseo por todos los problemas que eso podría ocasionar. En cuanto a mi ex, ella volvió a solicitar la custodia un año más tarde de mi última publicación. Le concedieron visitas supervisadas en un centro, las cuales no fueron nada bien. Mi hija era un poco más grande y más vocal con su disconformidad con su madre. Tampoco Lauren intentó que las cosas fueran mejor y perdía la paciencia con facilidad. Finalmente, se detuvieron y nunca más volvió a preguntar por su hija. Hasta entonces, al menos intentaba saber sobre ella, quizás una vez a la semana. Luego de eso, absolutamente nada. La última vez que supe de Lauren fue cuando descubrió que me iba a casar. Tuvo algunas cosas que decir sobre mí, sobre mi boda, sobre mi prometida y hasta del perro que adoptamos, pero no le di demasiada importancia. El resto de mi vida ha estado bien, con poco drama, que es como me gusta.